Queridos oyentes, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos hablando a Uruguay, precisamente a Minas, y estamos hablando con el obispo de Minas, Uruguay, don Jaime Fuentes. Ustedes saben que estuvimos difundiendo las palabras y el video donde el señor obispo se refiere a una promulgación, a algo que nosotros estamos hace tiempo difundiendo y que hemos encontrado en el señor obispo unas palabras muy representativas y una intención muy representativa, y eso fue llevado particularmente y de un modo providencial, creemos nosotros, al reciente Sínodo de la Familia. El obispo uruguayo Jaime Fuentes propuso al sínodo que se defina el dogma de la maternidad espiritual de la Virgen María. Reconocer a María como madre de los cristianos sería, en su opinión, dar esperanza a las familias de todo el mundo y manifestarles la ternura que pide el Papa. A mi modo de ver, sería necesario que por parte del Santo Padre hubiera una consulta a todo el pueblo cristiano sobre la oportunidad de definir un nuevo dogma, este dogma en concreto, la maternidad espiritual de María, y ver qué responde el pueblo. Sentido de la fe. Una consulta que respondería, según Jaime Fuentes, al sensus fidei, es decir, al sentir común de los cristianos que ya tratan a la Virgen como madre. El sentido de la fe del pueblo cristiano en esto en concreto se manifiesta ya desde hace años, que los santuarios marianos son los que más público tienen. Cuando todo el mundo dice la gente está descreída, la gente está en otra cosa. Lourdes, Fátima, Guadalupe, Medjugorje, Salta en Argentina, millones y millones y millones y cambios de conducta en la gente, tomarse en serio a Jesucristo. Bueno, son frutos concretos de la devoción a María. Desde el Concilio Vaticano II, numerosos teólogos han propuesto hacer de esta doctrina el quinto dogma mariano. Aunque la figura de María como madre de los cristianos se encuentra en el magisterio reciente de los papas, la doctrina nunca se ha definido de forma oficial. La Iglesia no ha definido nunca títulos marianos. Lo que ha definido son doctrinas. Entonces, la doctrina de la maternidad espiritual, entiendo yo que en este tiempo, de modo particular, sería muy conveniente definirla. Según el obispo uruguayo, en un tiempo de relativismo, este nuevo dogma podría iluminar a los cristianos y llenar de esperanza a las familias. Buen día, señor obispo. Muchas gracias por... Muy buenos días. Encantadísimo de poder conversar un rato, Santiago. Muy bien. Me encanta poder conversar sobre la Virgen. Sí. Ha sido una sorpresa muy grande porque nosotros hace muchos años que venimos difundiendo este dogma, el de la maternidad de la Santísima Virgen María, y de repente encontrar estas palabras suyas y en un momento tan especial también de la Iglesia. Bueno, para mí también es una enorme alegría, para mí también es una enorme alegría saber que no estoy solo. Yo ya sabía que no estaba solo, por decirlo de alguna forma, pero me encanta y que todos los oyentes del programa estén en la misma longitud de onda, ¿no? Yo estoy convencido de algo, y seguramente usted también. Por las redes sociales, o sea, quiero decir, por internet, hace muchos años que se viene difundiendo esto del dogma y también de algunas apariciones marianas con mensajes universales muy importantes. Entonces, hay mucha gente, yo diría la gran mayoría, que quizás no lo comunica esto públicamente, pero sí la Virgen ya se los va poniendo en el corazón. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo estoy de acuerdo en varias cosas y en otras quiero matizar. Estoy de acuerdo con que hay un sentir mundial de que la Virgen Santísima está interviniendo, hay evidencias de que la Virgen está interviniendo de una forma extraordinaria. En el año 2008 yo pude asistir en calidad de miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional al congreso que se realizó en Lourdes, y el tema era nada menos que ese, las apariciones de la Santísima Virgen. Entonces allí uno empieza a tener noticias
de que efectivamente desde del norte, sur, este, oeste del mundo hay testimonios de apariciones de la Virgen. Allí se distinguía con mucho cuidado lo que pueden ser reales apariciones, verdaderas apariciones, de lo que pueden ser un poquito una especie de, entre comillas, psicosis de apariciones o de personas que sienten, les parece que, pero que después hay que discernir con muchísimo cuidado. Entonces, dejando claro eso, que la Virgen está evidentemente expresándose con su maternidad por todas partes, porque los tiempos son muy difíciles y ella, como madre buenísima que es, sale al encuentro de sus hijos. Por otro lado, yo he tenido noticias de efectivamente movimientos que promueven la definición dogmática de la maternidad. Quizás no tanto de la maternidad espiritual como yo la entiendo, sino de las consecuencias, de los corolarios, de lo que sale, por decirlo de alguna forma, de la maternidad espiritual de María, como es su corredención, abogada, mediadora, títulos que ya, concretamente lo de mediadora y abogada, se los daba el Concilio Vaticano II, pero que en estos movimientos, pienso concretamente en el más conocido de ellos, que es el Vox Populi Mariae Mediatrici, que se empeñan desde hace muchos años en que el Papa defina la María corredentora, mediadora, abogada, madre de todos los pueblos. Le hago una pregunta concreta. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque sabemos que el mismo San Juan Pablo II ha nombrado muchas veces a la Santísima Virgen como corredentora, o sea, esto no es algo ajeno a la Iglesia, pero ¿por qué como un dogma? ¿Por qué la Virgen dice que por medio de este dogma vendrá la paz de Jesús a los corazones de todos los pueblos? Fíjese qué receta nos está dando la Virgen, pero por medio de un dogma. ¿Cuál es la diferencia? Que sea como definición dogmática. La Virgen sí promete, sí pide, como pidió en Lourdes, como pidió en Fátima, por hablar de las dos apariciones más conocidas, la oración del rosario, la penitencia, el ayuno, para ir adelante y que se manifieste la misericordia divina. Entonces, en cuanto al dogma, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, uno agarra en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de los dogmas, dice, son luces en el camino que nos aseguran que vamos bien. Por decirlo de otra manera, el dogma es una verdad que está contenida en la revelación y que es como una joya preciosa que está muchas veces como si fuera una joya de una mina que está en una mina de carbón que está allí, pero resulta que hay una joya preciosísima y todavía no ha salido a la luz, o es una consecuencia de una verdad de fe que la Iglesia cree, como puede ser la Inmaculada Concepción, como puede ser la maternidad divina, etcétera, y que todavía no ha salido a la luz. Lo que ocurre, creo que se percibe esto con facilidad si uno piensa, bueno, dentro de pocos días vamos a estar celebrando el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción de María. Entonces, no es lo mismo celebrar como verdad de fe la Inmaculada Concepción que celebrar hoy la presentación, 29 de noviembre, la presentación de la Santísima Virgen o cualquier otra fiesta mariana. Es decir, el dogma lleva consigo una autoridad que la Iglesia compromete por medio de decir, el Papa, como jefe, como cabeza visible de la Iglesia, compromete toda su autoridad magisterial definiendo como verdad que pertenece al depósito de la fe una doctrina referente a la Santísima Virgen, una enseñanza referente a la Santísima Virgen. Entonces eso adquiere un relieve que es una preciosidad, o sea que la Iglesia ha expresado este dogma o la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo y realmente forma parte entonces del patrimonio que conforma la fe de los cristianos. Y entonces uno está obligado a creerlo, pero es una dulcísima obligación de creer algo que nos ha sido revelado por Dios. Esa es la gran diferencia entre una verdad, una cuestión puramente,
como diría, devocional, una fiesta que es devoción, a una fiesta que es verdad de fe definida. Exacto. No sé si me expliqué. Sí, sí, perfectamente. Mire, señor obispo, en el mensaje del 31 de mayo de 1954 a la vidente Ida Piderman de las apariciones de Madre de Todos los Pueblos en Ámsterdam. En Holanda, sí. Exacto. La Virgen, que le decimos a los oyentes, el que no sabe, que son apariciones, digamos que tienen como una aprobación, no sé cómo sería la palabra exacta. No, tiene una aprobación que hasta donde yo conozco del obispo de la diócesis. Esas las apariciones de la Virgen en Holanda, a la señora Ida. Exactamente. Entonces, no es lo mismo que Fátima o que Lourdes, donde también son revelaciones que la Iglesia llama privadas, entendámonos. O sea, tiene un peso, Lourdes y Fátima tienen un peso, o la misma medalla milagrosa, por ejemplo, tienen un peso muy particular, pero por decirlo de una forma un poquito bruta, uno puede ser perfectamente católico y no creer que la Virgen se apareció en la Rue du Bac, en la medalla milagrosa, perfectamente. Yo puedo tener todo el amor a la Virgen y tener la fe católica completa y sin embargo no creer en que las apariciones de la Virgen en Holanda sean verdaderas, etcétera, ¿no? Porque la Iglesia como tal no se ha definido con ella, ¿no? Dijo la Virgen el 31 de mayo de 1954 sí. ahí en Madre de Todos los Pueblos: cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. Si la Virgen realmente dijo eso en esa aparición, digo, yo me adhiero totalmente. Eso es lo que quisiera, por eso digo, me adhiero totalmente, pero como una persona privada. Me adhiero totalmente, pero no tengo una garantía, como sí la tengo, del magisterio total de la Iglesia, del magisterio definido de la Iglesia, como podrán ser los 4 dogmas marianos que ya conocemos, ¿no? La maternidad divina de María, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción a los cielos, ¿no? ¿Qué lo llevó porque usted, fue convocado al sínodo de los obispos y usted, yo tenía noticias de que usted iba con una propuesta muy especial en sus pocos minutos, por no decir segundos, 3 minutos. que tenía 3 minutos. Exactamente, 3 minutos. Entonces yo le voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué lo llevó al sínodo a llevar esta propuesta y cuál es la propuesta? Segundo, ¿qué fue lo que le ocurrió en su primera intervención y cómo fue que finalmente tuvo la segunda intervención? Yo veo en todo esto una mano misteriosa. Yo también lo veo, muy providencial. Sí. Sinceramente yo lo veo también. Yo también lo veo. Por una parte, yo empecé hace años a estudiar todo este tema en el magisterio de Juan Pablo II. Puedo hacer propaganda de un libro mío que se llama Todo por medio de María. Hay una edición argentina, editorial Logos, y que ese es un estudio sobre el magisterio de Juan Pablo II. Y me quedé muy impresionado. En el magisterio de Juan Pablo II, porque yo seguí en el estudio las pistas que da la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II sobre cómo conocer la mente del pontífice, ¿no? ¿Cuál es la mente del Papa? Entonces dice que es necesario conocer la índole de los escritos, el modo en que se expresa, la frecuente repetición de una doctrina. Entonces, de acuerdo con esas líneas de acción, yo me puse a estudiar el magisterio del Papa y me di cuenta, digamos, que no era una cuestión puramente de devoción suya personal, el amor a la Virgen, que todos lo que la conocemos, sino que el Papa Juan Pablo, a mi modo de ver, quería llevar a toda la Iglesia a una muchísimo mayor dependencia, entre comillas, de la Santísima Virgen. O sea, cuando él en un momento, en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, dice, Jesucristo quiere que las victorias de la Iglesia, los triunfos de la Iglesia, ahora y en el futuro, estén unidos a ella, a la Virgen, es una afirmación fuertísima, ¿no? Pero eso es un botoncito mínimo de muestra, ¿no? Entonces, a lo que voy es, estudiando todo eso,
Dije, bueno, aquí lo que queda es la definición dogmática al principio yo pensaba de la mediación de la Virgen, que eso ya fue planteado antes de que empezara el Concilio Vaticano II. Obispos mexicanos, franceses y españoles, casi 500 obispos, pidieron al Concilio Vaticano II que definiera el dogma de la mediación de la Santísima Virgen. El concilio no lo definió porque decía que no formaba parte del propósito del concilio definir dogmas. Después, a mi modo de ver, ¿qué ocurre? Que al principio, así como yo pensaba que la mediación de María tenía que ser el dogma, sobre todo después de estudiar la encíclica Redentoris Mater, la madre del Redentor de Juan Pablo II, y viendo que el concilio la llama mediadora a la Virgen, entonces yo pensaba al principio que era la mediación. Después yo fui evolucionando un poco. ¿Por qué? Porque me di cuenta, sobre todo leyendo a Salvatore Perrella, que es un gran mariólogo, es el rector actual de la Facultad Marianum de Roma, que él dice, la Iglesia no define títulos, la Iglesia marianos, la Iglesia define doctrinas, también define hechos en otros ámbitos de la fe, ¿no? Pero en concreto sobre la Iglesia, sobre la María, la Iglesia no define títulos, define doctrinas. Bueno, entonces digo, bueno, ¿cuál es la doctrina? Aquí la doctrina es que la María es nuestra madre espiritual. Eso lo dice el concilio, lo expresa, no lo dice solamente, sino que lo estudia, lo manifiesta, lo profundiza. O sea que el Concilio Vaticano II fue el concilio de la maternidad espiritual de María. Entonces, llegando al sínodo, yo me planteaba lo siguiente: cuando fui elegido acá en Uruguay para estar como delegado en el sínodo de los obispos, yo pensaba, un sínodo sobre la familia, ¿cómo va a ignorar a la madre de familia? Si la Iglesia es familia y la madre es María, madre de la Iglesia, es necesario, dije, esto por lo cual yo vengo estudiando y rezando desde hace muchos años, se me presenta aquí una oportunidad única, porque un sínodo de obispos es lo más alto, salvo el concilio ecuménico, no hay una instancia mayor que la que pueda tener un sínodo de representatividad de todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió eso que al principio yo me quedé muy mal, porque en Roma a mí me atacó un broncoespasmo fenomenal, y de hecho el día que tenía que hablar, empecé a hablar, y como tenía 3 minutos, estaba muy lento para hablar, porque no me salía la cosa, y me cortaron el micrófono. El culpable de eso, ¿no? Me cortaron el micrófono. El caso es ese, que me cortaron el micrófono justo cuando llegaba al final de concretar lo que quería decir. Me quedo sin micrófono. ¿Por qué? Y tenía toda la razón el cardenal que presidía en ese momento, el cardenal Tagle, de Filipinas, tenía toda la razón en cortarme. Eran las reglas del sínodo, obviamente. Eran las reglas del juego. O sea que está perfecto, las reglas del sínodo, y había no fue algo personal, ni muchísimo menos, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Papa, sin embargo, el Papa Francisco, él tenía los textos que se iban leyendo, se le daban previamente, la Secretaría del Sínodo le entregaba al Papa. De manera que yo me quedé, por una parte, tranquilo, entre comillas, porque el Papa sí había leído todo el texto de mi intervención, que en síntesis lo que planteaba era que cara a la nueva evangelización que es necesario emprender en la Iglesia, había que seguir, es decir, plantear si la definición dogmática no sería el camino de la maternidad espiritual de la Virgen, no sería el camino, por un montón de argumentos que doy en un folleto que ya previamente les había enviado a los obispos de Latinoamérica, y que después estuve conversando con unos cuantos y estaban muy de acuerdo allí en el sínodo en que sería el camino. Pero entonces el Papa lo leyó todo. Lo que yo estaba proponiendo era que se haga una consulta mundial, concretamente, muy especialmente a los laicos, porque son testigos de la tradición de la Iglesia y tienen el sentido de la fe que es infalible, que se haga la consulta. Era lo que yo le quería proponer al Papa. No pude proponérselo delante de todos por este hecho de que me enfermé. Ahora, el penúltimo día del sínodo me vino la idea de decir, no, aquí yo esto tengo que terminarlo bien.
Entonces, y concretamente le pregunté, otra vez estaba el cardenal Tagle presidiendo, porque se iban turnando en la presidencia de las distintas congregaciones generales, y me dijo, bueno, veremos si hay tiempo, ¿tá? Y hubo tiempo, y pude esta vez sí leerla toda, del principio hasta el fin, de manera que el Papa la escuchó 2 veces, pobre Papa, la escuchó 2 veces, mi petición, la intervención, y todos los obispos la escucharon, todos. Y he recibido realmente de varias instituciones o personas que aparte de felicitar me dicen que están muy de acuerdo y que rezan para que esto sea una realidad. Y entonces, bueno, hoy estoy muy contento porque también los oyentes del programa sabrán también a qué atenerse, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, realmente cuando nosotros, queridos oyentes, vamos a incluir las palabras del señor obispo cuando fue entrevistado por Rome Reports ahí en el Vaticano, sí. Previo al concilio, creo que fue previo o durante el No, estábamos durante el sínodo, yo lo había presentado, la cosa, lo había presentado, pero ya digo, entiendo que lo que ahora hay que hacer es rezar, Exactamente. Porque no hay otro sistema, es decir, estamos moviéndonos en un terreno donde, si todos los terrenos requieren oración, este requiere mucha más oración. Pues yo no estoy pidiéndole al Papa, Santo Padre, defina ya el dogma. No, estoy diciendo, siguiendo a Newman, digo, vamos a ver, yo tenía por acá las palabras de, bueno, pero es igual, el Papa, lo que decía el cardenal Newman, que era beato cardenal Newman, que es una primerísima figura dentro del panorama teológico de la Iglesia, él decía, al prepararse una definición dogmática, el laicado tendrá un testimonio para dar, pero si hay una instancia en la que debería ser consultado, es respecto de doctrinas concernientes directamente a lo devocional. El pueblo fiel tiene una especial función en lo que respecta a las verdades doctrinales relacionadas con lo cultual, y la Santísima Virgen es preeminentemente objeto de devoción, razón por la cual o sea que es necesario, ¿no? Claro. Es absolutamente necesario hacer esa consulta, y pienso que hoy, con este tema de las redes sociales y todo, es muchísimo más fácil que lo que era en otra época hacer una consulta. Sí, de todos modos, a ver, un poco cuando fue lo de mi pregunta, que sí. es muy evidente, o sea, a ver, cuando yo escucho que dice Internet es obra del demonio, pues no es obra del demonio, es mal usado. No, ¿cómo van a decir eso? Es mal usado, pero Internet, gracias a esta red de Internet, muchísimas, las personas que se han convertido a través de Internet, de escuchar, por favor. Ver y doy fe, mire, las pruebas son suficientes de la cantidad de personas. De hecho, me contaron que se puede hacer la petición del dogma, digamos, se puede hacer a través de Internet en el sentido de uno anotarse, poner su nombre, apellido, y eso va sumando, y dicen que es impresionante la cantidad de gente que adhiere a eso, ¿no? Entonces, de repente se abre ahí un panorama. Lo mismo con esto del dogma, y lo mismo es lo que intentamos ahora con usted, el hecho de poder hablar con usted. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo lo que estoy viendo es esto, ¿no? 2 cosas. Una, que en momentos de tanta crisis, como nos encontramos ahora, digo, que no es solamente, aunque es lo más grave, entiendo que es lo más gravísimo, ¿no? Es lo que ha pasado en París, pero antes está por los centenares de miles que han entrado en Europa, de musulmanes o de cristianos desplazados, pero que son hechos terribles, ¿no? Terribles, de sufrimiento. Bueno, en estos momentos la Virgen multiplica su acción materna, la multiplica. Entonces, y eso, los santuarios marianos se llenan de gente. Si ya iban 6 millones de peregrinos todos los años a Fátima, van a subir a 8, están en eso. Entonces, es algo realmente llamativo, o sea, que eso no se puede ignorar. El otro día, una revista como National Geographic acaba de sacar el número dedicado a la Santísima Virgen. La portada es la Virgen. La mujer más importante. Más poderosa del mundo. Del mundo. Entonces digo, bueno, son todos hechos tan fuertes,
no podemos olvidar que esta es la afirmación del concilio, ¿no? La Iglesia es un misterio. La Iglesia es misterio. Si nos olvidamos que la Iglesia es misterio, termina la Iglesia siendo una ONG. Y dentro de ese misterio que es la Iglesia, la Santísima Virgen ocupa el vértice. A ver si me explico. Cuando el Papa Pablo VI aprueba el capítulo 8 y después se promulga la Constitución Lumen Gentium, el Papa dice que el capítulo 8, que se refiere todo él a la doctrina, cuál es la doctrina de la Iglesia acerca de la Santísima Virgen, es el vértice y la corona de todo lo que ha dicho el concilio sobre la Iglesia. Si la Virgen es el vértice y la corona en el concilio de la doctrina del concilio sobre la Iglesia, es necesario recurrir a ella, no ignorarla, por favor. Entonces, la Iglesia es madre, la Iglesia se empeña en ser madre. Bueno, ¿pero quién nos va a enseñar a ser madre si no es María Santísima? Hay una afirmación en la Lumen Gentium, el capítulo 8, que es preciosa. Dice, María es el ejemplo de ese afecto materno que es necesario que cultiven todos los que en la Iglesia se dedican al trabajo de reengendrar a Cristo, de dar a luz a Cristo. Bueno, María es el ejemplo de esa ternura, de esa misericordia, de esa comprensión, pero por eso digo, hay que rezar para que en este misterio que es la Iglesia, la Virgen nos escuche, el cielo nos escuche, que ilumine al Santo Padre, que promueva él, porque ese es él el que la tiene que promover, esa consulta con vistas a la definición dogmática. Yo entiendo hoy que una definición dogmática con los ojos humanos puede sonar a edad media, es decir, definir dogmáticamente, la palabra dogma ya suena mal en nuestra cultura, pero por eso digo, como la Iglesia es misterio, no es posible. Tenemos que tener otra sintonía, es necesario tener otra sintonía y entender, bueno, nos movemos no con criterios del mundo, sino con criterios sobrenaturales. Y en esos criterios sobrenaturales está la presencia de nuestra Madre en el corazón de la Iglesia. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Señor obispo, sí. Usted también se refirió en el video a algunas apariciones marianas. Vamos a hacer la salvedad para no repetirlo porque sabemos perfectamente que la última palabra lo tiene la Iglesia respecto a algunas apariciones concretamente, de las que, por ejemplo, usted nombró. Así que haciendo esa salvedad, ¿cuál es para usted la importancia de las apariciones marianas para la Iglesia y para el mundo? O sea, una cosa muy concreta es la siguiente, ¿no? Yo nunca he estado en Salta, nunca he estado, y tampoco pienso estar, por lo menos hasta que la Iglesia nos diga algo oficialmente, ¿no? Porque sobre todo por su condición de obispo, ¿no es cierto? Obviamente, naturalmente, exactamente, esa es la explicación. Ahora, cuando yo veo que desde Montevideo hace 3 semanas fueron 14 ómnibus de gente joven, bueno, son más de 500 personas, 14 ómnibus, en un viaje que dura 26 horas, Montevideo-Salta, y que todo el mundo vuelve muy contento, con un recuerdo fantástico, con una experiencia de oración como no la han tenido antes nunca. Muchísimos de ellos piden en la parroquia, se juntan para hacer grupos de oración, de adoración, empiezan a frecuentar los sacramentos, la Santa Misa, el sacramento de la penitencia, la confesión. Bueno, yo no sé si la Virgen está allí o no está. Lo que sé son los frutos, lo que conozco son los frutos, y los frutos no pueden ser mejores. Lo mismo Medjugorje. Entiendo que hay una comisión formada que en algún momento va a decir algo, según anunció el propio Papa Francisco, pero son millones y millones y millones de personas las que han ido. Digo, yo creo que tendría que ser como bastante escéptico filosóficamente hablando, así y no puedo serlo de ninguna manera, decir, no, todo eso es mentira, todo eso es un engaño, todo eso son alucinaciones colectivas. No, demasiadas alucinación. Las personas que conozco
son absolutamente normales y la fe que manifiestan es absolutamente lo que debe ser. Mire, lo que usted está diciendo está contestando y ampliando la pregunta que yo le hice. Sí. Yo, hay algo que tengo muy claro, ¿no? Y es hasta qué punto un obispo, por ejemplo, puede hablar de estas cosas sin que la Iglesia todavía se haya expedido. Yo creo que, de todos modos, usted ha dado un paso más, pero no un paso ilegal, sino todo lo contrario, sino no, pero por favor, usted le ha abierto... ¡Viva la libertad de expresión! Exacto. Por favor, solo faltaría. Nosotros lo animamos mucho. ¿Quiénes somos nosotros para animarlo a usted? Pero nosotros lo animamos mucho a que siga por ese camino, señor obispo, porque la verdad que nosotros creemos, esto nos hacemos cargo, yo no represento a nadie, cuando yo digo nosotros, porque este programa se llama Pueblo de María, y entonces claro, hay muchas personas que están de acuerdo con esta expresión que le voy a decir, por eso digo nosotros, no porque yo represento a nadie, pero quiero decir, nosotros sabemos que la Santísima Virgen María está expresando de una manera muy particular la voluntad de Dios a través de las apariciones, por supuesto no de todas, en el sentido de que hay algunas que son más universales que otras. Y bueno, y eso ya lo decía Juan Pablo II, ¿no? Que se había cumplido todo tal como la Virgen lo había dicho. Efectivamente, hay unos niños pastorcitos ignorantes que jamás habían oído hablar de Rusia, que no tenían ni idea, y bueno, digo que me parece que son cosas tan obvias a estas alturas del partido. Por eso, yo no sé si lo de un sitio u otro son verdad, ¿no? Pero que la Iglesia se encargue de definirlo y que el obispo local, por eso, medio en broma, medio en serio, yo estoy aquí en Minas y resulta que aquí desde la ventana de casa veo el santuario de la Virgen del Verdún, aquí que queda a 5 minutos de mi casa. Aquí vienen entre 80 y 100.000 personas todos los 19 de abril, porque es la fiesta de la Virgen del Verdún, en un país que es muy laico, el Uruguay es muy laico, pero, momentito, la Virgen viene todo el mundo acá, gente sencilla, gente buenísima, gente. Entonces, yo medio en broma, medio en serio digo, por favor que no se me aparezca la Virgen acá porque me crea un lío fenomenal. Y claro, que no se me aparezca. Entonces, pero es que no me hace falta que se aparezca. Lo que yo veo es la fe que tiene la gente, que vienen, y bueno, el trabajo que me corresponde es tratar de evangelizar, acabamos el 19 de septiembre pasado, inauguramos una capilla arriba en la cumbre del cerro, dedicada a la Madre de Misericordia, pero para poder atender bien a las personas que vienen. Pero esa es la práctica que a mí me corresponde. ¿Nos podría contar un poquito de la Virgen del Verdún? Sí, por supuesto. O sea, aquí en Uruguay, o sea, en Minas concretamente, Minas queda a 120 kilómetros de Montevideo, hacia el noreste, estoy a 1 hora de Punta del Este. Entonces, en 1901, el sacerdote que había aquí en Minas, que era el padre Giuseppe De Luca, un italiano, tuvo la buenísima idea de encomendar el nuevo siglo que empezaba a la Virgen. Y aquí todo está rodeado de cerros, aquí alrededor de la ciudad. Y entonces, en un cerro, aquí al lado, el cerro del Verdún, porque originalmente fue de unos vascos franceses Verdún, y quedó en Verdún con B corta ahora. Bueno, él lo pidió y les pareció muy bien, y allí pusieron una imagen de la Virgen, y fue poner la imagen de la Virgen en el cerro del Verdún, y empezar a ver la gente. Eso fue toda la historia. Es verdad que el obispo de Montevideo, arzobispo de Montevideo, entonces Monseñor Mariano Soler, él impulsó mucho desde Montevideo que se viniera en peregrinación a la Virgen. A mí me impresionó en cantidad cuando el poeta Julio Redes Reisig, en 1904, él viene a Minas y le escribe a su novia en Montevideo: la gente me está recibiendo de una forma extraordinaria, creo que voy a ser más famoso que la Virgen del Verdún. O sea que en los 3 años, claro, a mí me impresionó es que a los 3 años de haberse puesto la imagen, ya venía mucha gente. Bueno, con el tiempo, en 1905 se hace toda una base que le llamamos templete, que entonces, y encima de esa especie de templete, está un globo terráqueo y encima
una imagen de más de 3 metros de altura que vino de Francia, que es metálica y que está bien pintada y que es preciosa. Bueno, ese es el lugar de devoción mariana del Uruguay. Es decir, aquí es el lugar de mayor devoción mariana del Uruguay. Entonces, pues ya digo, estos últimos años han venido, comprobable, 100.000 personas, en un país que tiene 3 millones y poco y medio de habitantes. Entonces, digo, es una cosa notable, es algo realmente notable. No ha habido nada extraordinario, ninguna aparición, lo que es extraordinario es la devoción. Lo extraordinario es venir, no solo el 19 de abril, sino, bueno, especialmente en los fines de semana, vienen cantidad de autos, cantidad de familias, a rezarle a la Virgen. Cuesta trabajo llegar hasta arriba, cuesta 20 minutos el rezo del rosario, hay también un vía crucis en el camino de subida. Hay muchas mujeres, hombres también, pero las mujeres van siempre primero, que suben descalzas, y es un camino de piedra, realmente son piedras, y suben descalzas y se lo ofrecen a la Virgen, y bueno, es la fe que se respira acá y en todos los sitios del mundo, algo que cuando uno se empeña en algo, le ofrece a la Virgen algún sacrificio. Bueno, aquí es y van arriba y rezan y llevan velas y se llevan del santuario una piedra y se la llevan para su casa después de que el sacerdote se las bendice. Y yo, a estas alturas yo bendigo todo, salvo cosas que no sean claramente religiosas, o que sean, mejor dicho, antirreligiosas. Dice, ¿cómo bendice una piedra? Y bendigo una piedrita de estas, porque la gente se lo lleva con mucha devoción, y entonces se lo llevan como un signo de que vinieron al Verdún. Hace un mes me encontré que venía un matrimonio ya mayor, y que traían una piedra, y me explicaron, ¿sabe qué pasa, monseñor? Nosotros ahora ya hace 50 años que estamos casados. Esta piedra, cuando nosotros nos casamos, vinimos al Verdún, y nos llevamos una piedra. Ahora nos parecía que teníamos que venir a devolvérsela a la Virgen, porque es qué ella. despojo, ¿no? Qué ofrenda. Impresionante, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y bueno, eso es fe. Y entonces uno vengo bajando del Verdún y veo que sube, un día de semana, ¿no? Sube un muchacho a caballo, cosa que no es para nada frecuente, con una señora al lado. Cuando pasa al lado mío veo que el muchacho, que en la montura, en la parte de atrás de la montura lleva una muleta. Como iba muy recogido no pregunté nada. Ahora cuando bajé me contó un sacerdote que estaba abajo. Sí, yo les pregunté y la señora mamá me dijo que era la madre, al hijo de 20 años le habían cortado una pierna y ellos le habían prometido a la Virgen que si la operación salía bien, que iban a venir al Verdún a agradecérselo a la Virgen. Bueno, y está. Y entonces uno encuentra cantidad de plaquetas arriba que están pegadas a unos depósitos que hay para recoger las ofrendas, etcétera. Plaquetas, gracias Virgencita por la curación de tal, gracias Virgencita, gracias Virgen de los... Y bueno, eso es la fe del pueblo. Es muy importante lo que usted está diciendo, lo que usted está contando, porque mientras usted contaba lo de la Virgen de Verdún, también estaba pensando en Luján, y digo, claro, es el milagro de Luján, digamos, el milagro fue la carreta de Luján, sucedió en 1630, y por favor la cantidad de gente que va a Luján, esa peregrinación de 2 millones, lo mismo la Virgen del Verdún, y sin embargo ahí no hay una vidente, ni la Virgen está dando mensajes en este momento, eso es de un valor, ahí está también la pureza de la fe, como usted está diciendo, ahí obviamente. Está, exactamente. Sí, es así, la Virgen es la que atrae, y atrae porque es madre. Y esto Juan Pablo II lo repitió cantidad de veces. Ella es la que está llamada a llevar el amor de Dios por medio del corazón, la ternura de la madre. Ella es la que sabe, y bueno, Dios la ha querido a ella, a la Virgen Santísima, en su plan redentor, en su plan de dar la gracia divina. Bueno, por eso la llamamos Madre de la Divina Gracia. Bueno, en fin. Y por eso hay que ir por ese camino, el camino seguro. Exacto, y por eso queremos que sea la señora de todos los pueblos. Ella es la madre,
Bueno, señor obispo, le agradecemos profundamente el haber tenido la amabilidad de atendernos para Pueblo de María. Y ya saben, queridos oyentes, es para meditar mucho las palabras del señor obispo. Vamos a decir nosotros la valentía de poder de haber dicho en el sínodo de los obispos delante del Papa, de los cardenales y los obispos y de los presentes, proponer algo tan importante en favor de la Iglesia y de la humanidad, que es, como nosotros decimos siempre, abrirle las puertas de par en par a la Santísima Virgen María para que su Hijo pueda dar las gracias prometidas. Así que le agradecemos infinitamente y estamos también a su disposición para cualquier difusión o lo que sea. No, muchísimas gracias, Santiago. De verdad, tampoco me siento ningún osado ni ningún héroe, que no lo soy, ¿eh? No, digo, otra cosa sería si yo estuviera hablando, digo, yo estaba hablando en un público muy a favor, todos los obispos de la Iglesia Católica, Entonces, que haya algunas opiniones que no estén muy de acuerdo, bueno, eso forma parte pero no fue ningún acto heroico, ni mucho menos, Fue muy bien recibido, pero vuelvo a lo mismo, recemos de verdad, para que si es la voluntad de Dios, esto salga adelante. Ahora, dentro de un año, dentro de 10, la Iglesia es para siempre, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene que hacer su papel, el papel que le parece en ese momento, y les doy la bendición. Sí, por favor. Por la intercesión de la Santísima Virgen, que ella esté en nuestro camino siempre, que nos acompañe, que nos dé la paz, que nos ayude a tener un corazón puro, transparente, para ver a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor obispo, muchas gracias. Queridos oyentes, acabamos de hablar con el señor obispo de Minas, Uruguay, don Jaime Fuentes. El obispo uruguayo Jaime Fuentes propuso al sínodo que se defina el dogma de la maternidad espiritual de la Virgen María. Reconocer a María como madre de los cristianos sería, en su opinión, dar esperanza a las familias de todo el mundo y manifestarles la ternura que pide el Papa. A mi modo de ver, sería necesario que por parte del Santo Padre hubiera una consulta a todo el pueblo cristiano sobre la oportunidad de definir un nuevo dogma, este dogma en concreto, la maternidad espiritual de María, y ver qué responde el pueblo, sentido de la fe. Una consulta que respondería, según Jaime Fuentes, al sensus fidei, es decir, al sentir común de los cristianos que ya tratan a la Virgen como madre. El sentido de la fe del pueblo cristiano en esto en concreto se manifiesta ya desde hace años, que los santuarios marianos son los que más público tienen. Cuando todo el mundo dice la gente está descreída, la gente está en otra cosa. Lourdes, Fátima, Guadalupe, Medjugorje, Salta en Argentina, millones y millones y millones y cambios de conducta en la gente, tomarse en serio a Jesucristo. Bueno, son frutos concretos de la devoción a María. Desde el Concilio Vaticano II, numerosos teólogos han propuesto hacer de esta doctrina el quinto dogma mariano. Aunque la figura de María como madre de los cristianos se encuentra en el magisterio reciente de los papas, la doctrina nunca se ha definido de forma oficial. La Iglesia no ha definido nunca títulos marianos. Lo que ha definido son doctrinas. Entonces, la doctrina de la maternidad espiritual, entiendo yo que en este tiempo, de modo particular, sería muy conveniente definirla. Según el obispo uruguayo, en un tiempo de relativismo, este nuevo dogma podría iluminar a los cristianos y llenar de esperanza a las familias. ¿Cuál es la diferencia? Porque sabemos que el mismo San Juan Pablo II ha nombrado muchas veces a la Santísima Virgen como corredentora, o sea, esto no es algo ajeno a la Iglesia, pero ¿por qué como un dogma? ¿Por qué la Virgen dice que por medio de este dogma vendrá la paz de Jesús a los corazones de todos los pueblos? Fíjese qué receta nos está dando la Virgen, pero por medio de un dogma. ¿Cuál es la diferencia? Que sea como definición dogmática. La Virgen sí promete, sí pide, como pidió en Lourdes, como pidió en Fátima, por hablar de las dos apariciones más conocidas, la oración del rosario, la penitencia, el ayuno, para
ir adelante y que se manifieste la misericordia divina. Entonces, en cuanto al dogma, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, uno agarra en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de los dogmas, dice, son luces en el camino que nos aseguran que vamos bien. Por decirlo de otra manera, el dogma es una verdad que está contenida en la revelación y que es como una joya preciosa que está muchas veces como si fuera una joya de una mina que está en una mina de carbón que está allí, pero resulta que hay una joya preciosísima y todavía no ha salido a la luz. O es una consecuencia de una verdad de fe que la Iglesia cree, como puede ser la Inmaculada Concepción, como puede ser la maternidad divina, etc. Queridos oyentes, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos hablando a Uruguay, precisamente a Minas, y estamos hablando con el obispo de Minas, Uruguay, don Jaime Fuentes. Ustedes saben que estuvimos difundiendo las palabras y el video donde el señor obispo se refiere a una promulgación, a algo que nosotros estamos hace tiempo difundiendo y que hemos encontrado en el señor obispo unas palabras muy representativas y una intención muy representativa, y eso fue llevado particularmente y de un modo providencial, creemos nosotros, al reciente Sínodo de la Familia. El obispo uruguayo Jaime Fuentes propuso al sínodo que se defina el dogma de la maternidad espiritual de la Virgen María. Reconocer a María como madre de los cristianos sería, en su opinión, dar esperanza a las familias de todo el mundo y manifestarles la ternura que pide el Papa. A mi modo de ver, sería necesario que por parte del Santo Padre hubiera una consulta a todo el pueblo cristiano sobre la oportunidad de definir un nuevo dogma, este dogma en concreto. Tener noticias de que efectivamente desde del norte, sur, este, oeste del mundo hay testimonios de apariciones de la Virgen. Allí se distinguía con mucho cuidado lo que pueden ser reales apariciones, verdaderas apariciones, de lo que pueden ser un poquito una especie de, entre comillas, psicosis de apariciones o de personas que sienten, les parece que, pero que después hay que discernir con muchísimo cuidado. Entonces, dejando claro eso, que la Virgen está evidentemente expresándose con su maternidad por todas partes, porque los tiempos son muy difíciles y ella, como madre buenísima que es, sale al encuentro de sus hijos. Por otro lado, yo he tenido noticias de efectivamente movimientos que promueven la definición dogmática de la maternidad. Quizás no tanto de la maternidad espiritual como yo la entiendo, sino de las consecuencias, de los corolarios, de lo que sale, por decirlo de alguna forma, de la maternidad espiritual de María, como es su corredención, abogada, mediadora, títulos que ya, concretamente lo de mediadora y abogada, se los daba el Concilio Vaticano II, pero que en estos movimientos, pienso concretamente en el más conocido de ellos, que es el Vox Populi Mariae Mediatrici, que se empeñan desde hace muchos años en que el Papa defina la María corredentora, mediadora, abogada, madre de todos los pueblos. Le hago una pregunta concreta, porque nosotros hace muchos años que venimos difundiendo este dogma, el de la maternidad de la Santísima Virgen María, y de repente encontrar estas palabras suyas, y en un momento tan especial también de la Iglesia. Bueno, para mí también es una enorme alegría, para mí también es una enorme alegría saber que no estoy solo. Yo ya sabía que no estaba solo, por decirlo de alguna forma, pero me encanta y que todos los oyentes
del programa estén en la misma longitud de onda, ¿no? Yo estoy convencido de algo, y seguramente usted también. Por las redes sociales, o sea, quiero decir, por Internet, hace muchos años que se viene difundiendo esto del dogma y también de algunas apariciones marianas con mensajes universales muy importantes. Entonces, sí. Hay mucha gente, yo diría la gran mayoría, que quizás no lo comunica esto públicamente, pero sí la Virgen ya se los va poniendo en el corazón. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo estoy de acuerdo en varias cosas y en otras quiero matizar. Estoy de acuerdo con que hay un sentir mundial de que la Virgen Santísima está interviniendo, hay evidencias de que la Virgen está interviniendo de una forma extraordinaria. En el año 2008 yo pude asistir en calidad de miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional al congreso que se realizó en Lourdes, y el tema era nada menos que ese, las apariciones de la Santísima Virgen. Entonces allí uno empieza a tener la maternidad espiritual de María y ver qué responde el pueblo. Sentido de la fe. Una consulta que respondería, según Jaime Fuentes, al sensus fidei, es decir, al sentir común de los cristianos que ya tratan a la Virgen como madre. El sentido de la fe del pueblo cristiano en esto en concreto se manifiesta ya desde hace años, que los santuarios marianos son los que más público tienen. Cuando todo el mundo dice la gente está descreída, la gente está en otra cosa. Lourdes, Fátima, Guadalupe, Medjugorje, Salta en Argentina, millones y millones y millones y cambios de conducta en la gente, tomarse en serio a Jesucristo. Bueno, son frutos concretos de la devoción a María. Desde el Concilio Vaticano II, numerosos teólogos han propuesto hacer de esta doctrina el quinto dogma mariano. Aunque la figura de María como madre de los cristianos se encuentra en el magisterio reciente de los papas, la doctrina nunca se ha definido de forma oficial. La Iglesia no ha definido nunca títulos marianos. Lo que ha definido son doctrinas. Entonces, la doctrina de la maternidad espiritual, entiendo yo que en este tiempo, de modo particular, sería muy conveniente definirla. Según el obispo uruguayo, en un tiempo de relativismo, este nuevo dogma podría iluminar a los cristianos y llenar de esperanza a las familias. Buen día, señor obispo. Muchas gracias por... Muy buenos días. Encantadísimo de poder conversar un rato, Santiago. Muy bien. Me encanta poder conversar sobre la Virgen. Sí. Ha sido una sorpresa muy grande.